Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este sábado 13 de septiembre. Es de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 1, versículos 15 al 17. Querido hijo, es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los hombres. Y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, qué espectacular estos versículos que nos presenta hoy Pablo cuando le está escribiendo a Timoteo. Él está dando ánimo a lleva. Timoteo es joven, Timoteo de cierta manera también tiene miedo para predicar, para anunciar. Pero la famosa ñandela lleverecoa tantas veces, allá repetisemingo. Upeaco Vicente Gina, que no nos queremos comprometer seriamente con anunciar el Evangelio de Jesucristo. Andicatú y entonces la ñandela ñañemoija la yaela xiangaingo. Por eso es que Pablo en primera persona se pone aquí como testimonio y ejemplo. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Hashea eta PM upea, porque sereje hoy coupea de San Pablo. Testimonio claro y concreto. La ñande yara o un bojarsa anguaisa ñande de peipoja ñande pusieron anguaisa. Así es que ñande ñamaña ponágina, la ñande pocanero, ñande corruto, ñande yapuno, ñande popindáramo, y así muchas cosas que estamos viendo, queridos amigos, en nuestra sociedad. Haya endaye la ñande cristiano. Entonces vamos a levantar la orejita y vamos a ponernos en este camino serio del Señor. Vamos a ponernos en el camino serio. Yo dice que era el peor de todos. Sin embargo, encontré la misericordia de Jesucristo porque tenía tanta paciencia conmigo. Y paciencia venían de Yara Yendie. Y yo me pongo como ejemplo porque con la gracia del Señor hoy estoy haciendo este camino de vida eterna. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.